Buenas noches. Inicio agradeciendo a Alexander Chávez por salpicarme de performance, al equipo del Continuo Latinoamericano de Performance, organizadores, artistas, participantes, a Silvia Orlich, Cristina Retana y Elia Arce por sus actos. Bien, a propósito de la presentación anterior, ahora es mi turno de sublevarme. Los siguientes minutos son parte de un movimiento de libertad. Sí, así lo veo yo. Bueno, uno de tantos. Un decir que no a muchas cuestiones académicas que me incomodaron y probablemente siga pasando, pero suficiente para decirlo y hacer algo. Aquí entonces, un breve relato de una investigación que realizo actualmente, en la que intento poner en diálogo la performance, el cuerpo y la locura, acompañada de Antonín Artaud. Es importante considerar que Artaud parece resistirse a los conceptos y a los criterios del juicio analítico, ante lo cual me uno en este espacio de investigación en la medida de las posibilidades a respetar, tomando la propuesta de la escritora Susan Sontag en su ensayo Contra la interpretación, en el que propone mayor atención a la forma, a lo descriptivo, para ir disolviendo las interpretaciones de contenido, mostrando lo que está y no lo que significa. En este caso, tendría que ser Artaud quien se refiere a eso, si es que él mismo sabía, apuntando a una erótica del arte en lugar de una hermenéutica. Fue la conjunción entre su vida, su creación, sus actos, su locura y su noción del cuerpo lo que me hizo tomarlo como referente para articular esta propuesta. Antonín Artaud, artista francés dedicado al teatro y a la poesía, reconocido por su producción artística revolucionaria, como el Teatro de la Crueldad, por mencionar alguno. Su relación con el movimiento de la época, el surrealismo y su incesante búsqueda de la propia existencia. Internado largamente en casas de salud, sufrió idas y venidas a hospitales psiquiátricos y prácticas severas propias de la época, electrochoques, que buscaban curar su locura. Cito a Stoppelman y Harmeyer. Su insurrección se dirige contra todo pensamiento que intente ocultar las verdaderas causas del dolor humano. Su vida es un escándalo de desesperación, su arte un intento escandaloso por suprimir las causas de su desesperación. Su poesía no quiere explicar nada, su teatro no pretende representar nada, su obra es un gran ejercicio de lucidez. Lúcido es quien puede ver la otra realidad posible, y para ser lúcido se debe ser cruel. La crueldad no implica simple destrucción, sino rigor y determinación en lo que se vive y en lo que se crea, aunque haya que jugarse el propio cuerpo, aunque el precio sea la locura o la muerte. Antonín Artaud, el hombre para quien los límites solo existen para ser transgredidos. Su obra no invita a una lectura o a un pensamiento, sino a un acto de transgresión. Quienes estén dispuestos a ello pueden acercarse a su rebelión total. Fin de la cita. Acercarse a la vida de Antonín Artaud es complejo. Existen muchas fuentes, recursos y distintas aproximaciones realizadas por diversos biógrafos que han rehecho una y otra vez su historia. Este no es el caso, ya lo verán, imposible una cronología. La vida social de Artaud fue muy intensa y con muchos altibajos. Los estudios realizados apuntan en distintas direcciones, incluso algunos lo colocan sobre un mito. Distingo brevemente algunos momentos y singularidades que a mi parecer marcan y clarifican algo de su trayectoria personal y artística. Nace un 4 de septiembre de 1896, durante la Tercera República Francesa, un periodo marcado por reformas sociales y apasionadamente político para los franceses. Su padre francés y su madre de origen griego, una hermana y un hermano. En aquel contexto, una familia burguesa acomodada que vivía del comercio en los mercados mediterráneos.
A los 5 años le detectan meningitis. Según el mismo Artaud, esto le generó incesantes dolores de cabeza. Decía que era como un estado de aplastamiento y compresión física, acompañado de neuralgias faciales. Y esa, una de las causas que lo llevó inicialmente por diversos centros de rehabilitación. En su juventud comenzó a crear sus propios poemas y más adelante se iría convirtiendo en un apasionado de Baudelaire, Rollinat y en especial de Edgar Allan Poe, poetas transgresores en su época, para algunos catalogados como poetas malditos, producto de su vida de excesos y la perspectiva oscura que matizaban en su obra, como los horrores físicos y el terror estampado en sus imágenes. Estos autores ejercieron una notoria influencia en la literatura simbolista y en el surrealismo francés, del que más adelante Artaud sería una figura destacada. A sus 18 años de edad, Artaud finaliza el bachillerato en filosofía, envuelto en una llamada crisis mística, que lo llevaría un año después a su primer internamiento. De allí deambula un par de años de sanatorio en sanatorio, sin obtener resultados aparentes. Finalmente son sus padres quienes lo envían a Suiza por 2 años, a la clínica del doctor Dardel. El siguiente momento lo reconozco en París, en 1920. Aquí se da un antes y un después en la trayectoria de vida y de producción artística. Siguen sus padres en el afán de encontrar una cura a su enfermedad y lo envían por referencia del médico anterior donde otro, pero esta vez sería uno que lo trata diferente, el doctor Toulouse, un médico innovador y revolucionario de esa época, y que además de médico incursionaba en la carrera periodística. Aquí se da un punto de inflexión y me gusta mucho porque este doctor no lo trata como un enfermo, además de notar el potencial que a su vista poseía el joven Artaud, tan pronto como pudo lo incorpora a trabajar con él, inicialmente con labores bibliotecarias, corrigiendo artículos médicos y más tarde le daría un lugar como columnista. A partir de este momento comienza a relacionarse con gente de los ámbitos de la cultura, intelectuales de la época y artistas. También se reencuentra con su tío Luis Nalpas, destacado productor cinematográfico y con el que Artaud compartiría la afición por el cine. Es Nalpas quien lo introduce en este mundo y a la vez lo recomienda con personajes influyentes de esta escena. Producto de ello, obtiene algunos papeles teatrales. Es por lo anterior que resalto esta década en París como el periodo iniciático de abundante creación literaria, teatral y cinematográfica del personaje ilustrado. Aquí algunas de sus creaciones, y digo algunas porque si ya conocen de Artaud o les interesa, se toparán al igual que yo con un sinfín de material alucinante que nos hereda. Entre ellos, Tric-Trac du Ciel, El ombligo de los limbos, El pesanervios, Fragmentos de un diario del infierno, además de fundar el Teatro Alfred Harry en asociación con Hugues Vité. También introduce el concepto del teatro de la crueldad, una forma de revolucionar la literatura y que trata de dejar de lado las ideas de sumisión al texto o al actor en la puesta en escena. Dejar de lado las ideas de sumisión, a propósito de la sublevación. En este teatro, el de la crueldad, donde Artaud propone que es el público quien debe renacer, cosa que no lograría ponerse a prueba, pues nunca logró poner en funcionamiento su teatro. Como resultado, entonces surgen los 2 manifiestos del teatro de la crueldad. Años más tarde, en 1938, se publican conferencias en el libro El teatro y su doble. Protagoniza algunos papeles cinematográficos interpretando el personaje del monje en La Pasión de Juana de Arco de Dreyer y participó en la controvertida película documental Vision d'Histoire de Léon Pugil. Al mismo tiempo que escribía algunos guiones, siendo La Coquille y El clérigo el único que fue adaptado a la pantalla, y L'Essence,
la obra que logró tener mayor articulación en el Teatro de la Crueldad. Este recorrido de obras me hace reconocer nuevamente la importancia que tuvo el Dr. Tulú en la vida de Artaud, porque de alguna manera potenció la creación artística de este personaje. Y el último de estos momentos que planteo es desde su viaje a México en 1936 hasta su muerte en Francia en 1948, en el que hoy no me detendré ni detallaré, porque aunque su experiencia en tierras mexicanas fue, como de costumbre en Artaud, cautivante, quiero hacer énfasis puntual en sus producciones. Recuerden que solo algunas. Por ejemplo, El rito del peyote entre los tarahumaras, donde relata los ritos, su experiencia al consumir la planta sagrada y las posteriores reflexiones a las que llegó. En 1947, tras su distinguida participación en el teatro Vie Colombier, con la obra Antonin Artaud, Una sombra de sí mismo, y aún con el evidente daño físico que se causa, se dice que el público quedó encantado. Además, escribe el libro Bajo el suicidado de la sociedad, en el que a semejanza del pintor holandés, Artaud reclama su condición de loco, renunciando al conformismo que suponía para él. En este mismo año, y al lado de María Cáceres, Paul Tenebon y Goujet Blanc, es que Artaud graba el programa radiofónico para poner fin al juicio de Dios, programa que sería censurado por los comentarios escandalosos que para algunos contenía. Dicho programa se emitiría un mes después de su muerte, en abril de 1948. Artaud muere a la edad de 52 años, dejando un legado significativo en sus distintas manifestaciones artísticas, principalmente en la literatura y el teatro, sentando las bases del teatro europeo contemporáneo. Ya lo decía Artaud, lo cito: siempre me quieren oír hablar quieren escuchar una conferencia objetiva sobre el teatro y la peste, y yo lo que quiero es darles la experiencia misma de ello, la peste misma, para que se aterroricen y despierten. Quiero despertarlos, no se dan cuenta de que están muertos. Su muerte es completa, como una sordera, una ceguera. Lo que yo les mostré es la agonía, la mía, sí, y la de todos los que viven. Fin de la cita. Esto que Artaud dice en la cita anterior a su amiga Anaïs Nin, después de que el público abucheara la sala de su presentación, habla un poco de la intención de articular estas formas distintas de crear y de generar otras sensaciones que no necesariamente tienen que ser placenteras para los demás. El recorrido que acabo de hacer me hizo llegar a distinguir a Artaud en la performance, pues en sus distintas manifestaciones artísticas invitaba a su cuerpo, a su voz, gestos, sonidos, imágenes, alientos, principalmente a ser parte de su obra. En el caso de Antonin Artaud, recopilar el registro de sus manifestaciones performáticas implica un reto. En su época no existían los recursos para capturar estas acciones. Me pasó que cuando comencé esta investigación deseaba encontrar un material audiovisual y por una coincidencia me topé con Théophile Chauquet, un actor y comediante francés que, siendo miembro de la asociación Code Antonin Artaud, se encarga de difundir su obra a través de lecturas públicas, performances poéticas y conferencias. Théophile me cuenta que lastimosamente no existe ningún registro en video ni captación de una obra de Antonin Artaud, una obra teatral, ni siquiera de un ensayo. La práctica de filmar las producciones teatrales se desarrolló en Francia, sobre todo a partir de los años 1960. Existen fotos de sus puestas en escena, con el teatro Alfred Harry, por lo que un aspecto problemático de la investigación en la obra de Artaud tiene que ver con el hecho de que podemos tener una idea más o menos lejana de cómo eran sus obras teatrales, apreciando su actuación personal en las películas de cine mudo. Por esta razón fue que decidí acercarme a sus escritos para recorrer junto a él su llamada revolución corporal.
Según Artaud, para librarse de los tormentos de la vida, surge toda expresión auténtica, artística, aunque sea un suplicio que uno se inflige a sí mismo. En su mundo, donde el arte y la vida se funden inextricablemente, aparecen sus escritos, sus poemas, sus dibujos, sus actuaciones, destapando su sufrimiento mientras trata de curar su cuerpo y su alma. Siendo Antonin Artaud una figura que a través de la historia fue etiquetado como enfermo y diagnosticado una y otra vez por el sector médico, se hace necesario darle un lugar a su locura, sin proclamarse su portavoz, como diría Lush, pero sí darle un lugar, alejado de las patologizaciones y etiquetas infinitas. Cierro con una anécdota que Beatriz Aguad, psicoanalista mexicana, hace referencia en la revista de psicoanálisis Me cayó el 20. Allí ella comenta que uno de los amigos íntimos de Artaud, Huguet Blanc, cuenta que en uno de los hospitales en París donde fue transferido Artaud, se encuentra con Lacan y este le dijo lo siguiente: la excelente salud física de Artaud le permitirá vivir hasta los 80 años, pero su estado mental desesperado le impedirá sin duda toda creación. Aguad dice: Lacan se equivocó de punta a punta, y agrega la siguiente cita de Lorenzo Chiesa: este diagnóstico resultó completamente equivocado. Artaud falleció 10 años después, o sea, a los 52. En este tiempo había escrito 6 libros y dejado muchos cientos de cuadernos de notas. A continuación les dejo con una propuesta en video que se me ocurrió mientras este continuo de performance ocurría. Y yo seguía dialogando a mi manera con quien en los últimos meses me acompaña en mis diferentes formas de producción creadora. Ya saben quién, ¿verdad? Agradezco antes a cada una de las personas que participaron de forma desinteresada en este proyecto, algunas muy cercanas y otras que de forma espontánea y colaborativa decidieron apoyarme. Valoro mucho el trabajo que hicieron. Aquí les nombro: Graciela Ovejero Postigo, Rosela Matamoros, Fran Castro, Sandra Bonomini, Soledad Sánchez Goldar, Magali Timerman, Erika Ocampo Nutzen, Judith Limo, Pilar Aragón, Lorena Peña, Alexander Chávez, Gretel Méndez y Gabriela Bonilla. Retazos de Artaud, cuerpo, performance y locura. Desde otras voces, gestos, alientos, cuerpos y singularidades. Muchas gracias.